Les presento a Daniel Pink, un pensador moderno. Daniel Pink es un tipo fascinante. No empezó como escritor. De hecho, trabajó en política. Era escritor de discursos, imagínense. Pero luego dio un giro y se convirtió en escritor. Y no cualquier escritor, uno realmente exitoso. Ha escrito todo tipo de libros interesantes, cosas sobre motivación, trabajo, e incluso uno realmente genial llamado Una mente totalmente nueva. Pero el libro del que estamos hablando hoy se llama ¿Cuándo? Y se trata del tiempo. Pink es súper inteligente. Lee toneladas de investigaciones y luego las explica de una manera que tiene sentido. No usa palabras complicadas ni nada. Solo quiere que todos entiendan lo importante que es el tiempo en nuestras vidas. Sus libros han vendido millones de copias. Ha sido traducido a más de 40 idiomas. Este tipo es un fenómeno global. Personas de todo el mundo están leyendo su trabajo y pensando diferente sobre sus vidas. ¿Cuándo? Se trata del tiempo. Se trata de cómo la hora del día, el día de la semana, incluso el mes del año pueden afectarnos. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero Pink lo respalda todo con ciencia. Habla de cómo nuestros cuerpos tienen ritmos naturales. Hay momentos en los que estamos más alerta y momentos en los que estamos más cansados. Hay momentos en los que somos más creativos y momentos en los que somos mejores para concentrarnos. El libro está lleno de consejos prácticos. Pink te dice el mejor momento para tener una conversación difícil. Te dice el mejor momento para aprender algo nuevo. Incluso te dice el mejor momento para tomar café. Lo increíble es que esto realmente funciona. Cuando empiezas a prestar atención a tus propios ritmos y a los ritmos del mundo que te rodea, puedes mejorar tu vida. Puedes hacer más cosas, sentirte más feliz y tener mejores relaciones. Todos tenemos rutinas, ¿verdad? Nos levantamos a la misma hora, seguimos los mismos pasos día tras día. Nos despertamos, desayunamos, vamos al trabajo. Es un ciclo que parece inquebrantable. ¿Pero alguna vez has pensado en cómo esas rutinas podrían estar afectándote? ¿Cómo influyen en tu energía y productividad? De eso es de lo que Pink quiere que pensemos. Su libro, ¿Cuándo?, nos invita a reflexionar sobre el tiempo. Dice que el tiempo no se trata solo de cuándo hacemos las cosas, sino de cómo nos sentimos cuando las hacemos. Es una perspectiva reveladora. Habla de esta cosa llamada nuestro cronotipo. Es un concepto fascinante. Es básicamente nuestro ciclo natural de sueño-vigilia. Cada persona tiene uno único. Algunos de nosotros somos madrugadores, otros somos noctámbulos, y otros estamos en algún punto intermedio. No hay un cronotipo correcto o incorrecto. El problema es que la mayoría de nosotros tratamos de vivir con un horario que realmente no se ajusta a nuestro cronotipo. Forzamos nuestro cuerpo a adaptarse. Nos levantamos temprano aunque seamos noctámbulos. Luchamos contra nuestra naturaleza. Intentamos hacer nuestro mejor trabajo por la tarde, aunque estemos más alerta por la mañana. Es un desafío constante. Y luego nos preguntamos por qué estamos cansados, estresados e improductivos. Es un ciclo vicioso. El mensaje de Pink es simple. Escucha a tu cuerpo. Presta atención a sus señales. Descubre tus ritmos naturales e intenta vivir con ellos tanto como sea posible. Ajusta tu horario a tu cronotipo. Te sorprenderá la diferencia que puede marcar. Vivir en armonía con tu cronotipo puede transformar tu vida. Pink es un escritor muy organizado. Divide el libro en 3 partes principales. Cada parte es como un aspecto diferente del tiempo. La primera parte se llama Los ritmos del tiempo. Aquí es donde habla de nuestros cronotipos y cómo nuestros cuerpos cambian a lo largo del día. Explica cómo fluctúan nuestras hormonas y cómo eso afecta nuestros niveles de energía, nuestros estados de ánimo e incluso nuestra capacidad para tomar decisiones. La segunda parte se llama Sincronicidad. Esta parte trata sobre cómo interactuamos con otras personas. Pink habla de la importancia del tiempo en las relaciones y cómo elegir el momento adecuado para tener conversaciones importantes. La tercera parte se llama La hora correcta. Aquí es donde Pink se vuelve realmente práctico. Da consejos específicos sobre el mejor momento para hacer todo tipo de cosas, desde someterse a una cirugía hasta pedir un aumento. Sección 5. Momentos críticos y nuestros relojes internos.
Puntos clave. Una de las ideas más interesantes del libro es el concepto de momentos críticos. Estos son momentos específicos en los que nuestros cerebros están preparados para ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, Pink dice que el mejor momento para aprender algo nuevo es a última hora de la mañana. Ahí es cuando nuestros cerebros están más alerta y receptivos a la nueva información. También habla de la importancia de los descansos. Dice que tomar descansos regulares a lo largo del día puede hacernos más productivos. Eso es porque nuestros cerebros necesitan tiempo para descansar y recargarse. Cuando nos esforzamos demasiado, terminamos haciendo menos. El consejo de Pink se trata de trabajar de forma más inteligente, no más dura. Al comprender nuestros propios relojes internos y los momentos críticos a lo largo del día, podemos hacer un mejor uso de nuestro tiempo y energía. Sección 6. Una reunión de mentes. Pink en conversación con Gladwell y Kahneman. Daniel H. Pink no es el único que piensa en estas cosas. Otros grandes pensadores como Malcolm Gladwell y Daniel Kahneman también han escrito sobre el poder de nuestras mentes subconscientes. Gladwell, en su libro Blink, habla de la importancia de las primeras impresiones y de cómo nuestros cerebros hacen juicios rápidos en cuestión de segundos. Kahneman, en Pensar rápido, pensar despacio, explica cómo nuestros cerebros tienen dos sistemas. Un sistema rápido e intuitivo y un sistema más lento y deliberado. El trabajo de Pink se basa en estas ideas al mostrarnos cómo el tiempo puede influir tanto en nuestras mentes conscientes como subconscientes. Argumenta que al comprender los patrones ocultos del tiempo, podemos tomar mejores decisiones, lograr nuestros objetivos y vivir vidas más felices y plenas. Sección 7. Palabras para recordar. Citas poderosas de cuando. Pink tiene un talento especial para las palabras, un don que pocos poseen. Siempre se le ocurren estas frases tan memorables que resuenan profundamente. Aquí están algunas de mis favoritas de cuando. El tiempo lo es todo. Esta puede parecer obvia, pero Pink realmente recalca el punto de que cuando hacemos las cosas puede ser tan importante como lo que hacemos. El momento adecuado puede cambiarlo todo. Somos producto de nuestros ritmos, y estos ritmos dictan nuestra energía y productividad. Esta cita nos recuerda que nuestros cuerpos cambian constantemente a lo largo del día, y que debemos ser conscientes de estos ritmos si queremos estar en nuestro mejor momento. Ignorar esto puede llevar a la ineficiencia. El mejor momento para hacer algo es cuando es más probable que lo hagas. Planificar en torno a tus picos de energía puede hacer una gran diferencia. Esto puede sonar un poco tonto, pero en realidad es muy profundo. Nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos. Pink está diciendo que necesitamos trabajar con nuestras tendencias naturales, no en contra de ellas. Esto puede llevar a una mayor satisfacción y éxito. Estas citas pueden parecer simples, pero están llenas de sabiduría. Nos ofrecen una nueva perspectiva sobre el tiempo. Te hacen detenerte y pensar en cómo estás viviendo tu vida y si estás aprovechando al máximo tu tiempo. Reflexionar sobre estas palabras puede ser el primer paso hacia un cambio positivo. Sección 8. Poniendo el tiempo en práctica. Un plan para una vida mejor. Lo mejor del libro de Pink es que no es solo un montón de teoría, es una guía práctica que puedes llevar a tu vida diaria. Te da consejos prácticos que puedes aplicar en tu propia vida, sin importar tu situación. Te dice el mejor momento para realizar diferentes actividades. Tener una conversación difícil, a última hora de la tarde, cuando es menos probable que la gente se ponga a la defensiva. Esto puede hacer que las conversaciones sean más productivas y menos tensas. Aprender algo nuevo, a última hora de la mañana, cuando nuestros cerebros están más alerta y receptivos a nueva información. Hacer ejercicio. Depende de tu cronotipo, pero generalmente por la mañana o a última hora de la tarde son buenos momentos. Esto puede ayudarte a maximizar tu energía y rendimiento. Tomar una decisión, cuando estés de buen humor. Un buen estado de ánimo puede influir positivamente en tu capacidad de tomar decisiones. Nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio, por lo que es importante ser consciente de cómo nos sentimos antes de tomar decisiones importantes. Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes aplicar los consejos del libro. El libro está lleno de consejos útiles como estos.
que pueden ayudarte a optimizar tu tiempo y mejorar tu vida. La clave es experimentar y encontrar lo que mejor te funciona. No tengas miedo de probar cosas nuevas y ajustar tu rutina. Empieza a prestar atención a tus propios ritmos y a los ritmos del mundo que te rodea. Esto puede darte una nueva perspectiva sobre cómo manejas tu tiempo. Puede que te sorprenda lo que descubras sobre ti mismo y sobre cómo puedes vivir una vida más equilibrada y satisfactoria.